conectando. Y perfecto, pues entonces comenzamos ahorita. Hay una persona, pero... ya están conectando más personas. Pues perfecto, muchísimas gracias a todos los que se están conectando para escuchar a la enfermera Nel Chávez. Ella es una experta que trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y nos va a enseñar, debido a la contingencia, a cómo aprovechar al máximo las mascarillas N95 y a cómo esterilizarlas. Si durante algún momento de la presentación tuvieran alguna pregunta, les pedimos que en el botón que tienen de preguntas, hagan su pregunta y al final yo las leo en voz alta para que la escuche la enfermera y nos pueda responder. Es una de las pláticas que hemos tenido con más registros. Si en algún momento alguien más quisiera verla, la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues ya nos vamos con la experta y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, pues es agradecer esta invitación a Pagomed para dar esta plática. Y en segundo lugar, pues al doctor Adrián Rivera, quien es el jefe del área de anestesia del Instituto Nacional de Rehabilitación de Cirugía de Cabeza y Cuello. Pues muchas gracias por la confianza depositada en mí. Me pidieron este tema que para mí fue un gran reto, debo de decirlo. Fue un gran reto porque es un tema muy controversial, es un tema que en todos lados se está divulgando, se está publicando y que tiene muchas controversias. Es algo que requiere todavía muchos estudios, requiere mucha investigación y también es un proceso que se requiere por muchos países, se ha requerido por muchos países y que lo han tenido que realizar debido a la escasez de equipos de protección personal. He de decir, les digo nuevamente, que para mí fue un reto porque yo siempre que he dado pláticas, mi primer objetivo es crear conciencia de los procedimientos, crear conciencia de que aquello que hagamos sea con las mejores bases científicas, basado en conocimiento, basado en estudios, para que siempre tengamos una práctica profesional apegada a un conocimiento. Entonces, este tema para mí fue un poco difícil, he de decirlo nuevamente, pero espero a lo mejor crear más dudas y la duda en el momento de que hagamos un procedimiento, digamos, estamos haciéndolo bien, es lo más correcto, es lo debido, estamos protegiéndonos porque es un procedimiento que involucra no nada más al usuario externo. Generalmente nuestros procedimientos como centrales de esterilización son dirigidas hacia un cliente. Generalmente ese cliente es un cliente externo. En este caso, este procedimiento afecta considerablemente al cliente interno y el cliente interno va desde mi compañera enfermera, mi compañero médico, mi compañero camillero, el que está en el área de admisión, la trabajadora social e incluso nosotros mismos. Entonces es un procedimiento que requiere mucha atención, mucha decisión en cuanto nosotros decidamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos podemos afectar nosotros mismos. Este es un nuevo virus que, como ya lo sabemos, es un coronavirus que desafortunadamente ya había habido otros, pero este en especial, en particular, ha traído toda una serie de cambios hasta en nuestra manera de vivir, de trabajar, y sabemos ahora que este virus se comporta de forma diferente a otros. Entonces, día a día estamos aprendiendo con él, estamos aprendiendo a cómo manejar nuestros procedimientos, a cómo realizar el trato hacia el paciente, el tratamiento que se le da al paciente. Entonces, bueno, primeramente quiero abarcar que nosotros revisemos cuáles son los mecanismos de filtración de los respiradores. También quiero que revisemos qué tipos de respiradores hay, qué consideraciones antes de decidir hacer o no hacer un procedimiento, qué consideraciones debemos de hacer para poder decir que voy a desinfectar. Y también qué tendencias hay en estos procedimientos que se realizan. Bueno, empezaremos entonces a hablar con los mecanismos de filtración precisamente de estos respiradores. Y como les decía, este es un nuevo virus, un virus de la familia de los coronavirus,
que tiene medidas específicas, lo sabemos, pero que generalmente se encuentra dentro de gotas de saliva, gotas de lo que respiramos. Su medida es muy específica, es un virus grande, lo sabemos, y sabemos también que generalmente las mascarillas que nosotros utilizamos quirúrgicas no nos prevén de un medio de protección hacia nosotros. Sabemos que este medio de filtración, permítame, es que estoy viendo el puntero láser. Como les decía, este poro es el que nos provee de protección con una mascarilla normal, una mascarilla quirúrgica que usamos generalmente pues, para atender a un paciente, y más uso más adecuado, obviamente, es en el área quirúrgica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que este es el poro de la mascarilla, de un respirador N95, pues vemos la diferencia, ¿verdad? Tenemos muchas clases de partículas, la mayoría de ellas, pues nosotros aquí vemos en esta gráfica, que por ejemplo el polen lo encontramos en estas medidas. El coronavirus lo encontramos acá, si pueden darse cuenta. Generalmente estos virus Perdón no por se ven. interrumpirla. Sí. No sé si ha cambiado su diapositiva, solo que de este lado no hemos visto el cambio de diapositiva. Ah, perdón. Sí, ya la cambié. A ver si en un momento ya se ve. ¿No? Regreso a la anterior, ahí está. A ver, ¿ya se cambió? Es una gráfica donde estamos viendo dónde se ubican generalmente algunas partículas como el polen, las esporas, las bacterias, los virus. ¿Sí? ¿Ya se vio? Creo que en la mía no sé si alguien más pudiera confirmar si puede ver una diapositiva distinta. Sí, ya se ve. Es una gráfica en azul, con fondo en azul, en donde vemos precisamente el tamaño de las partículas que vemos a simple vista y las que no podemos ver. Y cómo dependiendo del tamaño. Sí, acá me confirman también que no están viendo el cambio de diapositiva. A ver. ¿Ya? Bueno, aquí me pone que Pegomedical está controlando mi pantalla. Sí, estoy intentando para ver si puedo. A ver, le devolví a usted el acceso para ver si puede dar clic en la pantalla donde tiene su presentación. Ajá. Y de ahí mismo ver si podemos cambiar a la siguiente diapositiva. A ver si ahí está. ¿Ahí? No. Ahí puse compartir. Perdone, aspectos técnicos. A ver. A ver, en su computadora podría ir directamente a donde tiene su PowerPoint y ahí mismo dar clic en siguiente. A ver, ahí está. No, a ver. No quiere. ¿Por qué no quiere? Perdón, estas cuestiones del... No se apure. Vamos a intentar... Ok. Muy bien. Lo que podemos intentar es, ¿podría dejar de compartir y luego volver a compartir? A ver. Stop share. Muy bien, ahora la vemos a usted. Ajá. Ahora, como yo estoy hablando, se puede ver la imagen de Hackson. Muy bien, ahora vemos toda su pantalla de PowerPoint con todas las diapositivas. Sí, ahí está. ¿Ya lo podemos ver? Un diagrama de gas, creo, con diferentes... Ajá, es en fondo azul. ¿Sí, ya? Ok, perfecto. Entonces ya lo estamos viendo. Espero que todos ya lo estén viendo. Ay, perdón. No sé qué pasó, pero bueno. No se apure. Pero bueno, esta gráfica nos muestra precisamente lo que les comentaba, de cómo tenemos muchas partículas desde el polen, algunos alergenos, bacterias, y como vemos aquí,
¿dónde se encuentran los virus? Los virus están por debajo de en el tamaño de los micrones. Y lo más importante esto es que de acuerdo al tamaño de estos virus, es muy fácil que ingresen al pulmón. Es muy fácil que también ingresen al torrente sanguíneo. Y bueno, esas partículas que generalmente nosotros respiramos tienen un movimiento, tienen una energía, y dependiendo del medio en que se encuentren, pues es el movimiento o la energía cinética que ellos tienen. Los encontramos de forma sólida, de forma líquida y en forma de gas. Obviamente, cuando están en el gas, en vía aérea, tienen un cierto movimiento. Cuando una persona tiene una partícula vírica que está enfermo y que esta persona habla, estornuda, tose, exhala, sabemos que lo hemos visto mucho en estos días, cómo exhala esta cantidad de partículas, y sabemos también que esta cantidad de partículas tienen un comportamiento de acuerdo al tiempo que tardan en caer en el suelo. Entonces, por ejemplo, en estos tamaños, fíjense nada más, a una micra de tamaño o a 0.5, que es el tamaño en el que anda en el virus, tenemos que puede tardar hasta 41 horas, dependiendo del área, si está cerrada, si hay ventilación y si no hay ventilación. Y creo aún todavía hay controversia en este tema. Está todavía, falta mucho por estudiar y ver cómo se está comportando en específico este virus. A pesar de que sabemos que es un virus pesado y que tiende a caer, también se ha demostrado que en forma de gotas, en las gotas puede mantenerse por cierto tiempo en el aire. No se transmite en vía aérea, lo sabemos bien que lo decíamos, se transmite por gotículas respiratorias o gotas que pueden medir un diámetro de 5 a 10 micrómetros, y que obviamente la persona, sobre todo al estornudar o al toser, emite estas partículas, y una persona que no tiene una barrera que se intervenga en estas partículas, obviamente la aspira y penetra a su vía respiratoria, y es lo que causa la enfermedad. Y bueno, entrando a lo que son los respiradores, les decía yo, hay muchas barreras que nosotros usamos de forma cotidiana en el hospital. Generalmente son los cubrebocas que le llamamos, que son para exploración normal en un paciente, por ejemplo, en la consulta externa. Y tenemos también las mascarillas, que son las que usamos en los quirófanos. Obviamente las mascarillas tienen una funcionalidad que es que nuestros microorganismos no pasen al paciente en el momento que estamos haciendo un procedimiento. Los respiradores originalmente fueron elaborados para áreas industriales. Sabemos que las áreas industriales trabajan con muchos gases, con muchos vapores y polvos. Entonces, originalmente, les digo, fueron fabricados para eso, y fueron fabricados para no permitir precisamente que estas partículas, sobre todo de gases tóxicos y de polvos, no penetraran a la vía respiratoria del trabajador. Estos respiradores por lo general tienen 3 capas, aquí los vemos, las 3 capas. Estos respiradores están hechos con material sintético, es polipropileno. Tienen una capa intermedia, que es una capa que le llaman el electret, y otra capa interna que es mucho más suave y más amigable con la piel de las personas, y que también está hecha de polipropileno. Les decía yo, cuando tenemos tóxicos, partículas respiratorias, gases tóxicos, como estas capas que tienen estos respiradores intervienen para que el aire que aspira una persona pues no tenga estos contaminantes. Bueno, aquí vemos los mecanismos principales por los cuales las partículas se quedan atrapadas en estos respiradores. Son varios los procesos por los cuales interceptan estas partículas, estos protectores respiratorios. El primero de ellos es la impactación, la intercepción, la difusión, y una más que sería la vía electroestática. Tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros aspiramos aire, aspiramos no nada más aire, también aspiramos virus, bacterias, les decía yo, algunas otras partículas, polvo, gases tóxicos, y obviamente si esta barrera no es eficiente, pues atraviesan esta barrera y nosotros los aspiramos. Es una máscara ordinaria. Cuando tenemos una mascarilla de alta eficiencia, obviamente esta barrera tiene que impedir que todas esas partículas no pasen hacia nosotros y nosotros las aspiremos. Entonces, están hechas, les decía yo, estas respiradores
con fibras, microfibras que están dispuestas de forma aleatoria y crean un tejido. Fíjense aquí el tejido del que están hechas las mascarillas. Es muy importante este tejido porque es el que nos da la protección. Yo les quiero enseñar ahorita cómo es que funciona esta filtración para estas mascarillas. Tenemos, les decía yo, los 3 tipos de filtración. Ahorita vamos a ver el primero, en el cual aquí ejemplificado en forma azul tenemos el aire. El aire obviamente les decía yo va acompañado de partículas y tenemos que estas partículas que se ven aquí en amarillo, aquí la vemos, cómo llega y se impacta con este tejido y es retenida. Entonces a medida que nosotros estamos respirando, esas partículas que generalmente son grandes, se impacta con ese tejido y ahí son retenidas. Ahora veamos qué pasa con partículas muy finas. Las partículas muy finas, igual lo vemos ahí ejemplificado, como el aire está atravesando, cómo está pasando, y por medio de la intercepción, ¿qué quiere decir? Que en algún momento, en estas fibras, en estos tejidos, esta partícula queda ahí atorada. ¿Cómo queda retenida en ese tejido? Y vemos la intercepción, que les decía yo, esas con partículas finas, la difusión igual con partículas, cómo pasa a través del aire, a través de estos filtros, a través de estos tejidos, y cómo esta partícula pequeña, que si se dan cuenta tiene un movimiento errático, por ser tan pequeña precisamente sus movimientos son muy erráticos, tienden a no llevar un patrón. Entonces, por difusión, estas partículas son atraídas y retenidas dentro de este tejido. Pero bueno, nos quedan las partículas más difíciles de filtrar. Estas partículas, desafortunadamente, pues no se filtran. Y aquí tenemos la eficiencia total de este tejido. Y tenemos que estas partículas que se encuentran en esta medida, que son de 3 micrones aproximadamente, no son filtradas. Entonces, ¿qué pasa con esas partículas? Que precisamente, si se recordarán, en esa medida encontramos precisamente detenidas los virus. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte tenemos una deficiencia en la penetración. Aquí marcamos con 1 la alta eficiencia, sería un 100% de filtración, y tenemos que baja hasta por debajo del 60% la filtración para partículas de 0.3 nanómetros. Entonces, ¿qué pasaría? Y aquí está bien esquematizado qué pasa con las partículas de acuerdo a sus tamaños. Entonces tenemos la difusión, el impacto, la intercepción, y tenemos una partícula que es esta, la de 3.3 micrones, que desafortunadamente nada la detiene. Y bueno, habría alguna manera de detenerla, que es agregando pues más capas de tejido y pudiera quedarse detenida, pero desafortunadamente pues ya tiene 3 capas. Entre más capas se le agregue a un respirador, es mayor la dificultad para respirar. Entonces, creo que uno de los inconvenientes, o más bien de los retos que han tenido todas estas fábricas o industrias que se dedican a realizar, a crear y hacer fibras que permitan que estas partículas sean detenidas, siempre ha sido su reto. Encontrar un alto grado de eficiencia en el cual todas estas partículas sean retenidas y que además nos deje respirar. Porque pues podemos ponernos una mascarilla pues que sea de un grosor considerable, pero pues no nos va a dejar respirar. Entonces, hicieron muchas investigaciones para poder ver qué puede detener estas partículas. Y bueno, crearon un filtro que se llama el filtro Electret, que es el mismo tejido de polipropileno, que lo que hacen es cargarlo electrónicamente de cargas para que estas partículas tan pequeñas, cargadas con una energía, ya sea positiva o negativa, por atracción electroestática, sean atraídas y retenidas dentro de esta fibra, que generalmente es la que está en medio. Entonces, esta fibra, este tejido, una vez que se fabrica, lo cargan electrónicamente y así logran que estas partículas que veíamos aquí, que lograban atravesar hacia nosotros, este es el paso de arriba hacia abajo, y estas partículas se dan cuenta, eran las más pequeñas, sí lograban atravesar. Entonces, ¿qué pasa con estas fibras
que tienen esta carga electrostática, pues estas fibras ya son retenidas en esta parte de esta fibra. Y tenemos que con esta acción de cargar electroestáticamente las fibras, estas partículas son retenidas por electroestática. Y de tener un porcentaje bajo de filtración, ahora nuestra mascarilla alcanza un 95% de filtración, que son las N95 que nosotros usamos. Entonces, esa es la razón, la principal preocupante de estas mascarillas para poder decidir nosotros qué hacer con ellas, cómo manejarlas, cómo utilizarlas, cómo cuidarlas. Y para ello, bueno, sabemos, les decía yo, hay muchos tipos de protección respiratoria, la principal que nosotros usamos, estos respiradores, y hay algunos otros que son de uso industrial, el resto que ven, vamos a hablar más adelante de ellos, más adelante, y les voy a explicar, pero bueno, les vuelvo a recordar, estas mascarillas originalmente eran para uso industrial, y posteriormente, bueno, se hizo necesario para el área médica, más con la aparición de infecciones nosocomiales, la transmisión de estas partículas tan pequeñas, sobre todo víricas, que nos dan tanto problema, algunas bacterias como el de la tuberculosis, que también son tamaños muy, muy pequeños y que es necesario que el profesional de la salud tenga una cobertura y una protección para no contagiarse. Les decía yo, en cuanto a respiradores, tenemos varias clases. Generalmente nosotros las conocemos como N95, pero sí quiero decirles que no nada más son las únicas. Tenemos que el principal fabricante de mascarillas respiratorias, perdón si digo mascarillas, es la costumbre, pero son respiradores, es precisamente 3M. 3M junto con la NIOSH o NIOSH, y en Estados Unidos son quien da esta clasificación de clases de respiradores. Tenemos las N95, tenemos la R95 y la P95. La N95, la N está escrita por el filtro a partículas respiratorias, partículas físicas. La R para resistentes perdón, se me fue, resistentes a aceites, y las que definitivamente sí son y protegen contra aceites. Entonces tenemos un grado de filtración en estas mascarillas que va del 95 al 99 y 99.97, que son consideradas como N100. ¿Podemos tener mayor filtración? Sí. No sé, yo ahorita, por ejemplo, escucho mucho en redes sociales, en internet, como todo el mundo busca una N95, pero pocos buscan por ejemplo, una N99, una N100 o una R, una P, que en realidad, por ejemplo, esta R95 o P95 tienen un grado de filtración del 95% para partículas, pero también estas, como les decía, son resistentes al aceite. Tenemos, les decía, la N99, que filtra el 99% de las partículas, la P99, 99% de partículas, y es completamente resistente a productos oleosos. Se la ocupan mucho en el área industrial. Nosotros pues no tenemos nada que aspirar a oleoso, entonces no tenemos, por eso es que no estamos muy familiarizados con estas nomenclaturas, pero sí hay una N100, hay una R100 que filtra el 100% de partículas, filtra el 100% de partículas y con una resistencia a óleos. Estas son las que usamos generalmente, que estamos más familiarizados con ellas, las N95, N99 y N100. ¿Qué pasa en Europa? En Europa las clasifican por otra nomenclatura, como FFP1, FFP2, FFP3. Y las clasifican como de baja eficiencia, mediana eficiencia y alta eficiencia. Generalmente su respirador, el filtro, la eficiencia que dan de filtración a partículas, por ejemplo, la FFP1 es de 78%, la FFP2 al 92% y la FFP3 al 98%. Aquí les puse una comparación a cuál es equivalente. Entonces, si nosotros usamos una FFP2, estaríamos acercando a una P2, son muy similares. Y si usamos una FFP3, estaríamos acercándonos a una de partículas al 100%.
Además de eso, en Europa, las ligas que tienen estos respiradores los clasifican por colores. El color, bueno, los hace más fácil de identificar, pero por ejemplo, si vemos una liga amarilla, sabemos que es una FFP1, una azul, una FFP2 y una roja, una de alta eficiencia que nos estaría filtrando más arriba del 98% de estas fibras. Aquí tenemos varias más, respiradores, perdón, igual 3M para Europa. No quiere decir que si yo tengo una mascarilla fabricada en América y que tiene cintas amarillas, estaremos hablando de una FFP1. Recordemos y siempre debemos de ver qué clasificación tienen las mascarillas y una forma de vigilar, de verificar de dónde proviene esta mascarilla, pues es muy fácil. Si tiene en nuestra mascarilla NIOSH, proviene de América. Si tenemos una mascarilla que empiece con CE, es de Europa. Entonces ya sería más fácil verificar. Y además aquí no sé si alcance a ver, bueno, se ve más en esta, FP, y que nos dice que viene por una norma europea, EN, y con eso sabemos de dónde proviene y sabremos clasificarla. Sobre todo lo que más nos interesa es el grado de eficiencia que tienen. Entonces les decía, NIOSH y FDA son quienes se encargan en América de ver qué grado de eficiencia tienen estas mascarillas. NIOSH es quien certifica la eficiencia de la filtración, obviamente mediante test, mediante verificaciones en laboratorio, qué tanto es capaz de penetrar una partícula. Y la de interés ya lo vimos, y que es la más penetrante, la de 0.3 micras, nanomicras, perdón, y la tasa de flujo de aire que nos permite ese respirador para poder respirar y estar cómodos. Usan aerosoles, obviamente, y el acondicionamiento que nos permite usar estos respiradores dependiendo de los grados de humedad y sobre todo de temperatura. FDA lo único que hace es dar un permiso. FDA, sobre todo, si se acuerdan, ellos permiten el uso sobre todo en salud y alimentos, y que no sean un producto que nos pueda dañar. Entonces, ellos ¿qué verifican? Pues la eficiencia de esa filtración de las partículas, la eficiencia de filtración a bacterias. Fíjense aquí, esto es muy importante porque cuando son respiradores que son para uso industrial, este punto no se verifica. ¿Por qué? Pues porque ellos están trabajando con polvos, con gases, obviamente lo importante es otra cosa, pero para el área médica este punto es muy importante, la eficiencia de filtración bacteriana, la resistencia a fluidos. Para nosotros también es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos a la par de un paciente y nosotros manejamos muchos fluidos, no nada más los que vienen de vía respiratoria, manejamos fluidos sanguíneos, fluidos del sistema gastrointestinal, y fluidos del sistema urinario. Entonces, estamos expuestos a salpicaduras. Están también verificando ellos que tenga un diferencial de presión para que nosotros podamos respirar, sea cómodo respirar para nosotros, y también en algunos modelos verifican que sean retardantes a la flama. Y entonces, yo les quiero mostrar aquí un cuadro en donde tenemos algunas equivalencias y que NIOSH los ha verificado y los ha aprobado. Tenemos por países y esa es una forma de cómo nosotros podemos identificar el respirador que estamos usando. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, ya les decía yo, es NIOSH, y generalmente la forma de que nosotros verifiquemos que sea de Estados Unidos, su numeración de estas mascarillas empieza con TC. Ahí es una forma donde nos podemos dar cuenta si es una mascarilla certificada o puede ser una copia incluso o una mascarilla que no esté certificada. Por Europa, les decía yo, empieza con EN, que son las FFP2, FFP3, principalmente las que son aplicables para el área de la salud, por el grado de filtración, si recuerdan en el cuadro anterior que vimos. Para Brasil tenemos la PFF2, PFF3, que igual en la eficiencia es por arriba del 95%, que es la que nos interesa a nosotros. Igual vemos las siglas con que inician, que quiere decir que todas estas están certificadas, se encuentran revisadas y aprobadas. Por China tenemos las KN95, la KP95, la KN100, KP100
Y tenemos aquí igual sus registros de certificación para Australia, para Corea, para Japón y México. México también tiene en su norma oficial mexicana 116-2009 una clasificación de cómo están distribuidas estas mascarillas, la N95, la P95, la R95. Tengamos cuidado nada más aquí con esta, porque México sí aprueba mascarillas por debajo del 95%. Entonces, nada más verificar esto, que sí sean una clase de eficiencia por arriba del 95%. Y bueno, acá de este lado les puse una ejemplificación de cómo podemos tener equivalencias. Les decía yo, este es un N95 por NIOSH, y esta es una FFP2 de Europa y tienen un grado de eficiencia muy similar. Igual de esta manera tenemos una N99, una N100 y de este lado podemos tener una FFP3 o una P3. En realidad, lo que les decía yo, lo importante es el grado de eficiencia que tengamos. 95, 100, 99% y eso lo vamos a verificar en la sigla que dice que viene marcada en cada una de nuestros respiradores. Bueno, les comentaba también que FDA tiene aprobadas 2 respiradores para el área médica y estos son los 2 respiradores que están aprobados para el uso de dispositivo médico y están clasificados como respiradores quirúrgicos porque además de darnos la protección respiratoria que buscamos, que es el grado de filtración, también nos protege de salpicaduras. Tenemos aquí los números, es 3M los modelos, 3M1860, 3M1860S, que este es más bien una variación para un tamaño, es un tamaño muy pequeño, es un tamaño para personas más pequeñas, y la 1870 también de 3M. Esta es la 1860 y esta es la 1870 más. Si se dan cuenta, tienen un más aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene una resistencia, les decía yo, para las salpicaduras y aerosoles. ¿Cómo conocemos nuestros respiradores? Ya les había dicho yo, verificamos el número, que contengan un número de certificación de aprobación, que tengan el fabricante escrito. Si no está en la mascarilla, debe estar en la caja, pero debe de contener todas estas especificaciones para que nosotros podamos rastrear estas mascarillas, estos respiradores, podamos verificar el lote incluso para saber dónde se hizo, su caducidad, qué tipo de eficiencia respiratoria nos dan. El modelo, les decía yo, el lote, la designación, si es N95, P99, N100, R95, y en caso de NIOSH, que tenga el logo NIOSH. En Europa ya veían, tenían la palabra CE. Pero bueno, también desafortunadamente debido al aumento en insumos que tenemos las áreas de la salud, en la capacidad de atención que no estamos teniendo en surtir estas mascarillas, las áreas industriales, desafortunadamente también han surgido muchas mascarillas que no están certificadas, que incluso son copias, son clones y que no nos garantizan ningún tipo de protección respiratoria. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues es muy sencillo. Generalmente, por ejemplo, si una caja dice FDA, déjenme ver si en alguna veo que diga, ay no, creo que en esta no se alcanza a ver, pero en la misma mascarilla tiene FDA. FDA no permite que su logotipo de FDA sea puesto en algún producto, ni en el respirador, ni en la caja. Entonces, si encontramos FDA en la caja o en el respirador, no está aprobada por FDA. Otra cuestión, no puede ser un respirador de alta eficiencia si tiene ligas para colocarlas a nivel de las orejas. No podemos tener un sellado hermético con una liga a la oreja. Todo lo que tenga una liga a la oreja, por favor, no es seguro, no es una buena mascarilla. Dudemos mucho de ese tipo de mascarillas. Fíjense aquí, otra mascarilla. Aquí tiene NIOSH. Les había yo dicho que NIOSH es de Estados Unidos. Y aquí abajito, si se dan cuenta, aquí tiene CEN. Entonces, por fin, o la certificó Estados Unidos o la certificaron en Europa. Entonces, esa clase de cuestiones nos dan mucho de qué pensar, de que no sea una mascarilla segura, una mascarilla legítima. Acá, por ejemplo, aquí tiene N95, les decía yo que acá tiene FDA.
Esta otra, por ejemplo, dice NIOSH, les decía las ligas a nivel de oreja. Acá esta otra dice en el 95, según, bueno, esta sí fue una recomendación emitida directamente por NIOSH, que sacó una alerta de que no la certificaban. Les puse acá abajo unas direcciones donde ustedes pueden entrar directamente, donde ustedes pueden adquirir un respirador, o si su institución les da un respirador, ustedes tengan la duda de cómo estará certificado, estará validado. Entonces, ustedes pueden entrar a estas páginas en donde pueden verificar de acuerdo al modelo, de acuerdo a la certificación, si son realmente válidas, si son un buen producto el que están utilizando. Entonces, incluso pueden comunicarse directamente a NIOSH para verificar esas mascarillas. Perdón, respiradores, se me olvida la costumbre. Pero bueno, ya les enseñé muchos tipos de respiradores, pero ¿qué es lo más importante? Y que incluso también pueden entrar ustedes a la página de 3M. En 3M hay muchísimo. Sabemos que 3M, no tengo perdón, antes de que continuar, voy a decirlo, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa, no promuevo ninguna, pero bueno, sí hemos de decir que es la empresa líder en producción de respiradores. Entonces, por eso es que van a encontrar mucho que me refiero a 3M. 3M nos dice que debemos de tener un programa de protección respiratoria. Debemos de saber elegir qué es lo que necesitamos. ¿Y cómo sabremos elegir lo que necesitamos? Pues uno, identificar el peligro, saber a qué peligro nos estamos enfrentando. Obviamente, ellos hacen estos programas de protección respiratoria, pues porque los trabajadores en la industria, pues primero ellos detectan, bueno, me estoy enfrentando a un gas tóxico, a un polvo, o a qué me estoy enfrentando. Obviamente, en el área de la salud nos estamos enfrentando a una partícula que es altamente infecciosa. Dos, tenemos que comprender los efectos de este contaminante. No es lo mismo ahorita el coronavirus que estamos teniendo, el SARS-CoV-2, a uno de tuberculosis. Aunque es altamente infectante también el de la tuberculosis, sabemos que esta bacteria, este bacilo, no nos va a infectar por infección de superficies. En cambio, con el coronavirus que estamos teniendo ahorita, con el SARS-CoV-2, sí lo tenemos. Entonces, debemos de evaluar el riesgo. Pero no nada más es evaluar del riesgo del contaminante al que estamos expuestos, sino también al riesgo que estamos expuestos como trabajadores de la salud. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a estar encerrada en una oficina, no tengo por qué estar usando una mascarilla de alta eficiencia. Debemos de ser conscientes en eso porque he visto varias conferencias por varias asociaciones, muy buenas por cierto, donde tienen toda la razón. Nosotros mismos hemos contribuido a bajar esos insumos porque estamos haciendo un mal uso. Entonces seamos conscientes. Si nosotros tenemos una mascarilla en este momento de alta eficiencia, evaluemos dónde la vamos a usar. Si nada más voy a salir a comprar a la esquina, al súper, no tiene caso que nosotros estemos usando una mascarilla de alta eficiencia. Pero si yo voy a tener un paciente y voy a estar expuesto a esas gotículas respiratorias o a procedimientos donde el paciente va a generar aerosoles, por supuesto que sí tengo que usar una mascarilla de alta eficiencia. Entonces, debemos de evaluar efectivamente a qué riesgo estamos nosotros expuestos. Les decía yo, si nada más vamos a salir aquí a la esquina, pues entonces podemos usar cualquier mascarilla, incluso de tela, y perfectamente nos va a dar una buena cobertura. Debemos de seleccionar el equipo que vamos a usar de acuerdo a la tarea que vamos a realizar. Aquí incluye también en la evaluación del riesgo al que estamos expuestos, pero también debemos de verificar qué voy a usar. ¿Qué quiere decir? No nada más es la mascarilla. ¿Qué me voy a colocar? Yo, por ejemplo, que uso lentes, si voy a usar unos gogles, si voy a usar una careta completa. Entonces, debemos seleccionar bien y cuidadosamente qué vamos a usar y qué es lo que vamos a realizar. Y lo más importante, y lo pongo con rojo, es el uso correcto y el entrenamiento que tengamos para usar estos equipos de protección respiratoria. Porque puedo tener la mascarilla más eficiente, una N100, que me filtre el 100% de las partículas y no saberla usar y no colocármela bien, no hacer el ajuste perfecto que yo debo de tener o al momento de quitármela, porque obviamente el entrenamiento no nada más de sabérmela colocar, sino también retirar,
porque si sabremos, la mayor parte de las contaminaciones se dan al retirar estos equipos de protección. Y no nada más el respiratorio, sino todo lo que nos pongamos. ¿Qué vida útil tienen estos respiradores? La vida útil que tienen en general es una vez que se han fabricado son 5 años. Y también depende mucho cómo se almacenen. Si nosotros teníamos en nuestras centrales, en nuestras bodegas, 4 cajas, una caja y estaban hasta abajo de todo lo que pudimos echarle encima y se apachurraron y se aplastaron y se deformaron, pues obviamente esas mascarillas pues ya no tienen mucha eficiencia para filtrar. Pero una vez, esto es nuevo, no lo he usado, una vez que yo lo uso, ¿cuánta vida útil me pueden dar estas mascarillas? Y eso, perdón, respiradores. Eso es una pregunta que he encontrado en muchas ponencias que preguntan. Incluso he visto ponencias de los expertos de 3M y ellos han dicho muy claro, no pueden decir te va a durar 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes. Tú debes de basarte, o la persona que la está usando debe de basarse en la dificultad para respirar que tenemos. Si el respirador ya tiene daños visibles y se ha estado en contacto con un agente contaminante, como en nuestro caso son los virus. Si mi respirador el paciente generó gotículas respiratorias o generó aerosoles, esa mascarilla, ese respirador, yo lo tengo que tirar. No me lo puedo quedar. No me lo puedo quedar porque la cantidad, no sabemos qué cantidad de virus estuvo en contacto. Y eso va a ser un fomite para mí y me puedo contaminar yo sola al momento de retirarlo, al guardarlo, etcétera, que vamos a ver más adelante lo que podemos hacer con ellos. ¿Por qué debemos de desechar un respirador si me está causando problemas para respirar? Aquí les estoy ejemplificando cómo nosotros al respirar estamos en contacto con muchas partículas. Y esas partículas obviamente se van quedando retenidas en las fibras de esta mascarilla. Estas fibras se van saturando de esas partículas y esas partículas ocupan un espacio. Y ese espacio nos va reduciendo el espacio por el cual nuestro aire está fluyendo. Entonces, es muy fácil de entender. A mayor número de partículas, menor espacio para fluir el aire. Entonces, estas partículas nos van causando cierta dificultad y resistencia para que nosotros respiremos. Entonces, en cuanto ustedes detecten que este respirador no los deja respirar como cuando se la pusieron nueva, es momento de desecharla. Pero bueno, aquí el gran problema es, ¿qué pasa cuando no hay? Y bueno, que a México entramos tarde a la pandemia y ya tuvimos mucho tiempo para prepararnos administrativamente, para prepararnos estratégicamente, para preparar insumos, para preparar muchas cosas que pues muchos no hicimos. Y sabíamos que las N95 se estaban agotando por ahí de febrero. Nosotros ya empezábamos a ver noticias de países como España, sobre todo en España, que veíamos que ellos ya estaban teniendo problemas para tener suministros de respiradores. ¿Y qué hacer? Bueno, cuando ya no hay. Entonces, la CDC ha sido muy específica en eso y ha ofrecido una serie de estrategias para optimizar el uso de los respiradores. Y él dice, bueno, si ya no tienes suministros, pues usa N95 aprobados bajo estándares de otros países, ya lo vimos. Usa una FFP2, usa una N100, usa una una P95, una P99, qué sé yo. Entonces, hay otras mascarillas que ya han sido revisadas y que están aprobadas bajo estándares de otros países. Esas las podemos usar. También vamos a ver este punto más adelante, la implementación de la reutilización limitada en el 95. Nos dice que también pongamos como estrategia el priorizar el uso de la N95 por tipo de actividad. Les decía yo, no podemos darles a todos N95. Sé que ahorita muchos tenemos miedo, porque me incluyo yo ahí. Aún no atiendo yo pacientes, pero sé que no debe ser fácil atender a un paciente de estos.
pero también sé que hay personas que no están atendiendo pacientes, que no están en la atención directa donde se producen estas gotículas o estos aerosoles y quieren una 95 y pues no es así. El hospital debe de priorizar estos recursos y debe darle prioridad a quien lo requiere. Si nosotros ya estamos teniendo problemas con estos suministros y son pocos, no podemos darles a todos. Y me incluyo porque, bueno, yo estoy en una central de esterilización y yo soy la que suministro a una área estos insumos. Y una vez que, bueno, ya no hay respiradores, ¿qué podemos hacer? Bueno, las estrategias que nos dice la CDC, pues es que podemos empezar una serie de cuestiones a nivel administrativo, a nivel biomédico, para excluir los riesgos que hay alrededor del trabajador de la salud. Y también una parte que yo puse aquí, y que a lo mejor suene muy dura, es excluir personal de salud con mayor riesgo y designar a personal de salud convaleciente. Esta es una estrategia que se hicieron en esos países que vimos, como España, Francia, donde tenían personal que ya había sido infectado, ya se había recuperado, y fueron los que designaron para la atención directa de estos pacientes. Obviamente, y lo voy a decir, con protección. No podemos poner este personal sin protección, es con protección. ¿Por qué? Porque es una forma de cómo limitar estos recursos, y les voy a decir después cómo. Van a decir, bueno, si no hay mascarillas, ¿cómo voy a poner a otro personal y darle una mascarilla? Pero bueno, hay estrategias. Y aquí lo puse descontaminación, si se dan cuenta, no formó parte de esta cascada de estrategias, porque la CDC no está considerando la descontaminación, no la recomienda y no la incluye dentro de esas estrategias. Pero bueno, sabemos que antes de llegar a esto, podemos hacer más cosas. Les decía yo, aquí para priorizar el uso por actividad, para esto antes el hospital ya hizo una serie de estrategias a nivel administrativo, estrategias a nivel físico, estrategias a nivel biomédico, para poder limitar, a las personas que se exponen con un paciente que es portador de COVID, de coronavirus. Y bueno, les decía, dentro de estos N95 que están aprobados, también se encuentran, y lo dice la CDC, hay otras opciones. Y es donde entran estos respiradores de media cara, el respirador de cara completa y los purificadores de aire motorizados. Les decía yo, estas son las estrategias que está considerando la CDC para que nosotros podamos hacer una buena administración de estos recursos. Aquí lo vemos en una escala de más efectivos y menos efectivos. Les decía yo, en cuanto a la eliminación, aquí tenemos que hacer un movimiento de todos nuestros procedimientos en donde las personas sean limitadas a las áreas donde tengamos pacientes con COVID. Sustituimos lugares, sustituimos personas, se hacen rutas, eso ya lo hemos visto, lo han visto ustedes mucho, cómo han sido adaptadas todas estas áreas hospitalarias para poder atender a estos pacientes. Les decía yo, se hacen cambios en los controles de ingeniería, donde, por ejemplo, limitamos áreas específicas a estos pacientes, donde se colocan cabinas específicas que limitan donde se encuentra el paciente y no se está exponiendo a todo el personal del área médica o del área del hospitalaria y que está en toda la área hospitalaria a estos pacientes. Obviamente se hacen controles administrativos, les decía yo, que es con el movimiento del personal. Obviamente también se controla la cantidad de personal que está expuesta con estos pacientes. Y por último, dejan como último recurso la protección respiratoria. Y bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, ya les decía yo, no me voy a meter con los controles de ingeniería, no me voy a meter con los controles administrativos, porque bueno, eso no depende mucho de nosotros, pero sí que sepamos que existen. Y ustedes pueden entrar a la CDC y ver en qué consiste. Les decía yo, por ejemplo, en Estados Unidos acaban de implementar unas cabinas especiales, perdón, no puse la foto, se me pasó. Ponen unas cabinas especiales que abarcan de aquí, de este nivel del paciente, hacia arriba, en donde a nivel de la cabeza son de acrílico, en donde tienen todo un sistema de extracción respiratoria, de extracción de aire. Atrás de ellos tienen unos filtros EPA de alta eficiencia, de filtración de 100% de partículas, en donde
ustedes pueden prender un cerillo y el humo que hace un cerillo es aspirado en la parte trasera hacia el paciente. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, pues en que precisamente todas esas partículas que emite el paciente pues sean aspiradas por estos filtros. Pero bueno, ese es un sistema muy caro que dudo yo, bueno, no sé si yo lo llegue a ver aquí. Pero los controles de ingeniería pueden ser hasta desde limitar la habitación de un paciente o por paciente, de colocar cabinas especiales que limiten a un paciente o 3 pacientes, qué sé yo, donde el personal de salud solo entra a hacer el procedimiento que requiere el paciente. La otra también es limitar al mismo paciente. ¿Qué quiere decir? Pues tratemos nosotros y, bueno, quienes están en atención directa con estos pacientes, procuren siempre que cuando ustedes lo van a atender, el paciente tenga puesta una mascarilla o, si sus recursos se los permiten, pues un respirador de alta eficiencia. ¿Para qué? Para que la producción de aerosoles que esté teniendo este paciente, pues no nos llegue. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esas medidas para poder maximizar nuestro uso de estos respiradores? Y sabemos ahora que el SARS-CoV-2 no sabemos todavía qué alcances tenga para contribuir a la transmisión por contacto. Aún estamos aprendiendo del día tras día, vemos nuevas noticias, sabemos que muchas todavía faltan verificarlas, muchas de ellas faltan todavía investigarlas, estudiarlas más a fondo y saber qué tan ciertos son. Hasta ahorita solo sabemos que la transmisión es vía gotas respiratorias. Todavía no hay transmisión por aire. Pero bueno, ¿qué debemos de hacer? Primero, descartar aquellas mascarillas que fueron contaminadas, se los había dicho ya anteriormente. Si fui salpicado, lo tengo que tirar. Otra estrategia que da la CDC es usar un protector facial, una mascarilla sobre mi respirador para reducir precisamente, si el paciente por alguna cuestión, por la desesperación que tiene de respirar, se baja la mascarilla y en ese momento tose, pues que yo tengo una barrera que primero que no me llegue a mi cara y segundo que también proteja mi mascarilla. Lo que se trata es que yo voy a eficientar el uso de esa mascarilla, de ese respirador. Entonces, por eso es que ahora vemos cómo han salido todas estas caretas de protección, que es muy importante que verifiquen, si aquí lo ven, cómo está cubriendo prácticamente toda la cara. No me puede llegar nada más a nivel de la barbilla, tiene que protegerme todo. Otra recomendación que dan es para reducir los contaminantes que tengan contacto con mi mascarilla, ya lo había dicho. Usar guantes, debemos de usar guantes siempre, para quitarnos, para poner, para ajustármelo, lo tengo que tirar, y mi lavado de manos. Otra estrategia que están usando, y yo creo que ya la vieron, es usar este tipo de mascarillas, les decía yo. Está investigado que el usar una mascarilla encima de mi respirador no va a aumentar la eficiencia, eso sí, no lo quitemos, porque esto no filtra su filtración es de menos del 80%. Entonces, no va a eficientar la función de mi respirador. Pero lo que sí va a hacer es ser una barrera para que mi respirador no se contamine en caso que yo reciba gotículas. También, vean en este caso, esta persona se puso su respirador, su overol y todavía se puso encima su mascarilla quirúrgica. He de decir también que es muy importante que hagamos uso de los recursos, hagamos un buen uso de los recursos, porque no se trata de que me meta en una cápsula y yo me vaya a atender a un paciente y crea que ya estoy protegida. Entre más cosas nos pongamos, son más riesgo de contaminarnos a la hora de retirarlos. Entonces, seamos conscientes y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Usemos bien nuestros recursos. No me puedo enfundar todo, ponerme 4 o 5 capas. Primero porque no está comprobado, no tiene caso. Lo único que estoy haciendo es desperdiciar recursos y generando basura y poniéndome en peligro yo, porque al momento de retirarme estos protectores, pues corro el alto riesgo de infectarme. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Miren, esta foto la puse, me gustó mucho porque, bueno, ya que estamos usando equipo de protección personal, pues incurrimos en esas malas prácticas de traer aquí la mascarilla como si fuera un adorno del cuello. Entonces, ahí es donde nosotros
perdemos. Podemos traer el mejor respirador que podamos encontrar, uno de alta eficiencia, del 100% de protección, y hacer malas prácticas y contaminarnos nosotros solos. No existen métodos generalmente aprobados para la descontaminación del respirador. Y es la segunda vez que lo digo. No hay método probado. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos protegernos? Si yo en este momento me preguntaran si yo descontaminaría una mascarilla para mí, no la descontaminaría. Lo que haría es esto, hacer la reutilización. Es una estrategia efectiva para mitigar la transferencia de estos patógenos por contacto. De hecho, si ustedes entran a leer mucho todo lo que es desinfección, la desinfección por tiempo, se llama así, está considerada por la CDC, y es este método precisamente, dar a cada personal de la salud un mínimo de 5 respiradores y usarlo un solo día, obviamente con las medidas que me permitan eficientar este respirador, tener una barrera que me permita que se mantenga lo más limpio posible. Lo uso ese día, termino mis actividades y lo almaceno en una bolsa de papel. Tiene que ser de papel, no lo puedo meter en una bolsa de plástico, tampoco lo puedo meter en un topper, porque recordemos que nosotros al momento de usarlo estamos generando vapores y tiene cierto grado de humedad. A mayor humedad o menor humedad, ese virus puede tardar más en morir y incrementar el tiempo que yo tenga que dejar ese respirador en esa bolsa. Entonces tiene que ser una bolsa de papel transpirable y dejarlo, la CDC lo pone en 72 horas. Anteriormente, cuando solamente esta reutilización se recomendaba, se ponía a 32 horas nada más, porque era considerando para tuberculosis. Actualmente, si ustedes entran en la CDC, aquí lo puse en la página, las estrategias, ustedes encuentran que la CDC está recomendando hasta 72 horas para el SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir? Hoy lunes me pongo una mascarilla nueva, un respirador nuevo, me lo quito y lo meto en una bolsa. Martes uso otra nueva, lo marco, obviamente, marco como día 1 o día L, o como ustedes lo quieran, obviamente también con mi nombre, y lo resguardo. Lo resguardo en una área, obviamente no me lo voy a llevar a mi casa, eso es un riesgo, y lo resguardo en una área de mi trabajo donde yo pueda hacer el control de esta mascarilla. Uso las 5, para el día siguiente, si yo trabajo de lunes a viernes, en el día lunes uso la que tenga día 1 o día lunes. Y con esto yo ya le di a mi mascarilla máxima las 72 horas para poder usarla. Incluso le estoy dando más, le estoy dando 7 días. Pero bueno, esta es una práctica que ahorita les van a ver por qué hasta 7 días se le da a esta mascarilla. Y aún así, pasados estos 7 días, para que yo vuelva a usar esta mascarilla que está aquí guardada y que en ese tiempo yo ya esperé a que el virus haya muerto, sabemos cuánto tiempo vive el virus en las superficies. Aquí, obviamente, la CDC no está diciendo, está en papel, este respirador, ¿de qué material está hecho? Dura tanto por el material. No, se está yendo al máximo tiempo, que es de 72 horas. Aún así, este respirador yo lo debo de tratar como si estuviera contaminado. ¿Qué quiere decir? Que me debo de poner unos guantes para poder colocármelo, para poder ajustarlo, y lo más importante es yo no toco la parte que va hacia mi cara. Esto se le llama la reutilización limitada, o también lo van a ver como uso mantenido del respirador. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, cuando teníamos pacientes en diversas habitaciones, pues, sobre todo con tuberculosis, podíamos atender a un paciente, quitarnos la mascarilla antes de salir, ir a otra habitación, ponernos otra. Pero en este caso, como son pacientes con el mismo microorganismo, la podemos usar durante todo el turno. Bueno, en realidad no es útil que lo hagamos por todo el turno. Ahorita vamos a ver cuánto se recomienda. Y usarla para atención de varios pacientes. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el ajuste que hace este respirador a mi cara se va deteriorando conforme pasa el tiempo, y varía obviamente de acuerdo al modelo y la forma de mi cara. Ustedes saben, y eso ya lo hemos visto, para usar un respirador no debemos tener barba, debe de haber barba, bigote en el caso de los varones. Muy importante con las personas grandes que verifiquen que esos respiradores les amolden bien, debe de abarcar hasta la parte de la barbilla. Más de 5 reutilizaciones, el ajuste ya se empieza a ver perjudicado, y en el caso de los FPP,
no debemos de usarlo por más de 8 horas. De hecho, les decía yo, una estrategia muy importante es colocarle al paciente cubrebocas y el uso mantenido de este respirador. Cuando yo me lo coloco, la OMS nos dice que lo ideal es que yo no lo use por más de 4 horas, porque en ese caso ya vamos a tener cansancio con este respirador. Y les decía que otras opciones hay. Tenemos aquí las piezas elastoméricas o los respiradores elastoméricos o las caretas de media cara, en donde lo más importante de estas es que obviamente sí son para uso industrial, pero bueno, les decía yo, la CDC dentro de esas estrategias que hizo fue acudir al área de industrial para decir, provéenos de lo que tengan y que sea eficiente y que nos sirva y que nos dé el grado de eficiencia y el grado de protección requerido. Entonces, esta pieza es muy útil, es reusable, la podemos reusar, nos protege contra gases, vapores, partículas, nos da una cobertura de media cara, es mucho más fácil de usarla, más en cuanto a cuestión de comodidad, nos ofrece menos resistencia para respirar. Obviamente también, igual que el respirador, requiere que nosotros verificamos el sellado que hace en nuestra cara. Tenemos la careta, la de cara completa, un respirador elastomérico de cara completa, es reusable también. También nos permite respirar mejor, nos protege también los ojos. El único inconveniente con esta es que, por ejemplo, que yo que uso lentes, no puedo usar lentes con esta careta completa. No tiene el espacio para que yo use lentes. Entonces, por ejemplo, yo no podría usar esta porque pues yo sin lentes la verdad es que no veo muy bien. Y son cuestiones que debemos de considerar. También es muy efectiva, tiene unos filtros aquí, que aquí los ven, al igual que esta. Ahorita vamos a hablar de filtros. Y también quiere un test de verificación. Y tenemos estos respiradores que tienen un suministro independiente de oxígeno. Con esta sí no importa, es reusable también, tiene también filtros que los debemos de ir cambiando, nos protege igual contra partículas y podemos usar lentes, podemos no peinarnos, podemos entrar como queramos aquí adentro. ¿Por qué? Porque la protección está aquí a nivel del cuello. Ajá. Igual también requiere una verificación del sellado. Aquí les presento los de media cara, que son los más comunes y que hemos visto en algunas situaciones. Y es muy importante que depende, no importa la marca que compremos, pero sí verifiquemos si es que hay medidas dependiendo de la cara y que verifiquemos que esas medidas se adapten a nuestra forma de nuestra cara. Y les decía yo, hay diversos filtros que podemos usar con estos dispositivos de respiración. Muy importante y que quien compre estas mascarillas, estos respiradores, sí pongan mucha atención en que los filtros que compren o que adquieran sean filtros recomendados para retención de partículas. Es muy importante eso porque hay filtros que nada más son para gases. Recordemos que estas son para uso industrial y recordemos que si yo entro con una protección para gases, pues no me va a proteger para partículas. Entonces, estos son los códigos recomendados, son de 3M, perdón, otra vez. Son filtros recomendados que proveen de partículas. Algunos de ellos nos van a ver que dice que protegen también contra gases tóxicos, no importa, con que tenga protección para partículas. Lo importante de estos filtros es que la mayoría son de filtración de 100% de eficiencia. Estos filtros también son para partículas, pero son estos. ¿Por qué los señalo con rojo? Porque estos no los podemos descontaminar. Una vez que yo uso estas mascarillas, yo me la puedo quitar, la puedo descontaminar y volverla a reusar. Pero estos filtros ya no. En cambio, si tienen estos filtros que tienen una protección plástica, sí los puedo descontaminar. Me lo quito, lo retiro, le retiro el filtro, lo descontamino con una toalla y lo puedo sumergir para descontaminar. Tienen una vida útil que depende de la humedad, la concentración del contaminante y del tipo de trabajo que haga. Es igual que con los respiradores. Dependiendo la carga que tenga de partículas, es la eficiencia que me va a dar. Comparado, por ejemplo, con la minería, donde ellos están sometidos a alto grado de humedad, a una alta concentración de contaminantes, de partículas y el esfuerzo físico que no se compara con una atención médica,
más o menos ellos les puede durar desde una semana hasta 30 días estos filtros. Entonces, imagínense, si un minero le dura hasta un mes, pues a mí me puede durar bastante estos filtros. ¿Y de qué dependen? De lo mismo. Si yo con la careta, con este respirador puesto, ya tengo dificultad para respirar, es momento de que yo me lo cambie. Si este filtro, supongamos es un caso a lo mejor exagerado, me vomitaron y le cayó el vómito a este filtro, lo tengo que tirar, lo tengo que cambiar. ¿Qué recomendaciones para limpieza y desinfección hay? Pues bueno, obviamente en este respirador desechable no puedo limpiarlo, no puedo desinfectarlo. ¿Por qué? Porque puedo afectar la eficiencia de la filtración, puedo afectar el ajuste y puede no ser muy seguro para mí. En cambio, estos que son reutilizables sí los puedo limpiar, los decía, los desarmamos, los remojamos, se hace un cepillado ligero con agua tibia, jabón neutro, algún detergente y puedo desinfectarlos. Desinfectarlos con una solución clorada, como está recomendada por la OMS, el fabricante que es 3M, bueno, en el caso de una careta de diferente marca, ustedes ven a cuánto recomiendan la desinfección, pero en este caso es a 5,000 partes por millón, o con una solución de isopropanolol al 70%, para en caso de partes que sean muy delicadas y que nosotros no queramos que se hagan opacas. Los filtros, muy importante, no se pueden lavar, no los podemos sumergir, no los podemos desinfectar más que por fuera, con una toalla que tenga algún químico que sea desinfectante. Y bueno, pasamos ya a la parte de la desinfección. Voy a hablar un poquito de lo que es la limpieza y la desinfección para que tengamos la noción de por qué no podemos desinfectar estos dispositivos. Bueno, tenemos grados diversos de formas de patógenos, esporas, virus medianos, micobacterias. Cuando sale un nuevo microorganismo, aún no está clasificado dentro de cuál lo organizamos para poder decidir qué grado de procesamiento le demos, ya sea desinfección de nivel bajo, medio, alto o la esterilización. Pero generalmente la EPA, la CDC, emiten recomendaciones urgentes, emergentes, para saber cómo vamos a manejar este nuevo microorganismo. Ellos emiten estas recomendaciones y bueno, lo pueden encontrar en la EPA, que hay una lista de productos desinfectantes y ellos clasifican a este virus en este momento como un virus de pequeño tamaño. No es que esté clasificado, sabemos que es un virus grande, pero para manejo lo clasifican dentro de los virus más difíciles de combatir. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que no nos sirve una desinfección de mediano nivel, es una desinfección de mediano a alto nivel, perdón, de bajo nivel no. Entonces, es muy importante esto que lo tengan muy en claro, que para SARS-CoV-2 ya hay un listado de desinfectantes que podemos usar para superficies. Acordémonos que los desinfectantes son para superficies. Y bueno, la desinfección es un proceso físico por el cual nosotros buscamos eliminar todos aquellos microorganismos de formas vegetativas en una superficie, ya lo dije, pero bueno, este tipo de procedimiento no nos elimina las esporas bacterianas. Muy importante estas diapositivas y que las puntualizo porque son muy importantes para nosotros que trabajamos en las áreas de desinfección y esterilización. Sabemos la importancia que tiene la limpieza. La limpieza es un paso para nosotros que no se puede omitir. Es un proceso crítico. La elección de la descontaminación va a depender mucho, mucho, mucho de lo que vamos a desinfectar. Entonces, en función de estas tres variables que son de la limpieza del material que nosotros vamos a descontaminar, es como elegimos este tipo de desinfección que realizamos. Aquí con esta diapositiva quiero ejemplificar cómo la regla que para las centrales es nuestra ley, es que todo material que no sea lavado no lo podemos desinfectar y no lo podemos esterilizar. ¿Por qué? Porque un microorganismo es una barrera física y todos los esterilizantes, todos los desinfectantes tienen que entrar en contacto. Entonces, la limpieza nos quita toda esta materia orgánica, todos estos microorganismos los quitan. Y con esto nosotros logramos precisamente que estos microorganismos sean inactivados. Para lograr esta eliminación de los residuos, nosotros debemos de lavar. Y si no podemos lavar,
pues entonces no podemos hablar de una desinfección ni una esterilización. Aquí yo les puse una mascarilla que encontré, no sé quién la habrá usado, pero vean el grado de suciedad que dejó aquí. Me imagino que fue de un área industrial. Dudo mucho que un personal de la salud deje un respirador de esa manera. Y este, por ejemplo, sí es de un personal, de una persona que se dedica al área industrial. Miren cómo quedan de negras. Y bueno, la mayoría de los desinfectantes que se inactivan en presencia de materia orgánica, eso es muy importante. Entonces, si nosotros queremos desinfectar un respirador, pues no podemos lograr una desinfección porque hay materia orgánica. Por norma general, la desinfección se ve afectada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cargas biológicas en los productos que queremos desinfectar. ¿Qué hacemos con el lavado? Reducir estas cargas biológicas. Y para lograr una buena desinfección, eso es muy importante. Nosotros no podemos hablar de que vamos a desinfectar algo cuando tenemos cargas biológicas muy altas. Obviamente, esa limpieza va a depender mucho, también les decía yo, de qué es lo que vamos a lavar. Obviamente, aquí yo los subrayé, superficies porosas o rugosas. Tenemos muchos problemas en la actualidad en las centrales de esterilización con la limpieza de estos productos y son nuestros retos a vencer siempre para lograr desinfección y esterilización. Entonces, les decía yo, la reducción de estos microorganismos presentes en el material o en equipo reutilizable es una de las medidas de eficacia que nosotros buscamos siempre. La reutilización segura de un dispositivo médico, recordemos que el respirador no es un dispositivo médico, se lleva a cabo después del lavado, de la descontaminación y la esterilización. Bueno, en algunos casos no se requiere la esterilización y eso va a depender de la clasificación que le demos a este dispositivo de uso médico. Los procesos son complejos, son rigurosos, nosotros debemos de registrarlos, debemos de normatizarlos, debemos de demostrarlos mediante controles de calidad, debemos de tener una línea de registro donde nosotros tengamos documentado qué estamos haciendo con estos dispositivos. Entonces, pues desde ahí ya empezamos mal. Los respiradores no son dispositivos de uso médico y entonces nosotros ya ahí nos enfrentamos a un gran problema. Esta imagen yo la quise mostrar para que vean, es una fotografía electrónica donde estas fibras de esta capa Electret, cómo tiene retenidas las partículas y muchas de ellas pues contienen este virus. Y esto lo quiero dejar muy claro porque aunque yo mate un virus, y a lo mejor de risa lo que voy a decir, pero se lo digo muchos a mis estudiantes, a mis pasantes, podemos matar un virus, pero el cadáver ahí sigue, ahí se queda, y esos en este caso, bueno, en el caso del área de salud con dispositivos de uso médico, obviamente son microorganismos, son partículas que dañan al paciente. En nuestro caso, pues aunque esté inactivada un virus, recordaban que les hablaba de la eficiencia de respiración. Si yo tengo saturada estas fibras, estos tejidos con partículas, obviamente mi calidad de respiración se va a ver muy mermada. El nivel que nosotros siempre buscamos con la desinfección es un nivel mínimo a nivel de virus y esporas de un logaritmo a -4. ¿Qué quiere decir? Que yo de una cierta cantidad de microorganismos, yo busco que el 99.99% de esos patógenos sean eliminados. No puedo hablar de un 100% en desinfección porque sabemos que con la desinfección no eliminamos esporas. Pero es muy importante que recordemos esto. Buscamos una reducción logarítmica de 4. Otro punto que también quiero tocar y muy rápido es la reutilización de dispositivos de un solo uso. Este no es dispositivo, vuelvo a decirlo. A nivel normativo, nosotros somos muy cuidadosos con los equipos que usamos, si están recomendados para ser reutilizados o para ser de un solo uso. Cuando nosotros decidimos reesterilizar algo que es de un solo uso, el fabricante, bueno, todas estas especificaciones las da el fabricante, nosotros siempre encontramos este símbolo para especificar que es un solo uso, pero si podemos reusarlo, el fabricante nos debe de dar esos lineamientos en la recomendación. Obviamente nos recomienda cómo lavarlo, cómo desinfectarlo y cómo esterilizarlo. Y nos dice en qué sistema, en qué procedimiento, a cuánta temperatura, en qué método, etcétera. Si nosotros decidimos esterilizar o desinfectar algo que es de un solo uso, queda a riesgo en nosotros. Es nuestra responsabilidad y actualmente no hay legislación que nos permita descontaminar o esterilizar un equipo de un solo uso y volverlo a usar. ¿Por qué? Porque estos dispositivos que son de un solo uso generalmente no están
elaborados para resistir un procedimiento de lavado, de desinfección o de esterilización. Recordemos que, por ejemplo, aquellos que hacen penetración a nuestro organismo, pues pueden liberar partículas de plástico, pueden retener los químicos que se usan para hacer los procedimientos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que los dispositivos de un solo uso se hicieron para eso, para usarlos una vez y tirarlos. Y entonces, bueno, ya llegamos con la descontaminación, ya sabiendo que hay limitantes para poder hablar de una descontaminación, que en primera es tener un dispositivo limpio, si no, no podemos hablar de descontaminación. Pues, ¿qué ha pasado ahora en el mundo con decir que vamos a descontaminar un respirador? Bueno, ahorita empezando porque todavía la investigación que surge alrededor de todo esto es limitada. La CDC sigue sin autorizar la descontaminación de respiradores. La FDA dijo, pues sí, sí lo vamos a hacer con una medida extrema por la escasez que hay de estos respiradores. Otro punto importante, pues que no hay revisión por pares. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel metodológico y de investigación debe haber una revisión de esa investigación para que digan si hubo sesgos, si hubo problemas, si se hizo mal esa investigación o si hay algún inconveniente. Obviamente, quien revisa esas investigaciones son personal experto, entonces no lo ha habido, no hay revisión por pares. Generalmente todas estas investigaciones, la mayoría lo hicieron con una utilización de una mascarilla con 2 horas de uso nada más, no con todo un turno, por ejemplo. Fueron pruebas hechas en laboratorio, la mayoría también, y muchas de estas investigaciones usaron virus similares, no usaron al SARS-CoV-2. Entonces, aquí lo voy a poner, mis diapositivas de aquí en adelante que vean en rojo, son para tener mucho cuidado. Los métodos, estos se consideran inadecuados. Yo no puedo lavar un respirador, no lo puedo lavar porque el lavado de estos respiradores con agua disminuye en un 21% su eficiencia. El contacto con un líquido afecta a la fibra eléctrica. Quitamos esa parte de eficiencia electromagnética. Entonces, si volvemos a lo que ya les platiqué antes, pues ahí es donde nos preocupa porque es donde se encuentran estas partículas que queremos que sean retenidas. Entonces, si yo mojo mi respirador, estoy afectando esa capa. Si yo soy una persona que transpiro mucho y en el momento de terminar mi jornada laboral me la quito y está mojada ese respirador lo tengo que tirar. ¿Por qué? Porque ya afecté esa capa de la que les hablo. El cloro, no puedo rociar cloro, estoy mojando y hago lo mismo. Reduzco la eficiencia de la filtración y dejo residuos como un riesgo adicional para mí como usuario. No puedo rociar etanol tampoco. Sí, elimina virus, pero daña la integridad del ajuste, el sello del N95. No es recomendable, no importa que sea una toalla y no la vaya a mojar, no puedo hacerlo. Reduzco el rendimiento y voy a causar que estas fibras se contraigan. Y obviamente pues reduce su eficiencia y me va a causar pues, que yo no pueda respirar muy bien. El calor seco, que generalmente recomiendan 70 grados centígrados, 30 minutos, tampoco es muy bueno, le puse un THPRESS a todo, no puedo usar estos hornos convencionales, el de mi casa, o puedo yo inventar que le pongo aquí la secadora. Mucho cuidado con eso, no es viable, no puedo. Se ha comprobado que el virus es viable en tejido en temperaturas menores a 70 grados centígrados. Todas estas pruebas, les decía, son de laboratorio. Únicamente se logró una reducción de 3, un logaritmo de 3, les decía yo, para virus es un logaritmo de 4. La reducción es insuficiente en la pieza metálica, algo que yo me encontré cuando empecé a leer todo esto. Acuérdense que el respirador tiene una parte metálica, tiene una parte elástica y lo que es en sí el filtro. Entonces, cada material requiere una condición diferente. Entonces, aunque yo lo meta a 70 grados centígrados, pues la parte metálica no se descontamina. Y entonces veamos que necesitamos temperaturas entre 70 y 85% para poder eliminar esporas y bacterias. Los N95 tratados con calor generalmente se ven afectados en su ajuste, en el sellado y en la filtración. Entonces, no es un procedimiento que todavía esté recomendado. Calor y humedad, los clásicos esterilizadores en vapor.
¿Qué es lo positivo? Bueno, que se logró que entre 70 y 85 grados con 50% de humedad durante 60 minutos se inactivó el virus. En condiciones de laboratorio, tenerlo muy en cuenta. Entre más humedad, mejora la inactivación del virus, pero muy importante, no usaron virus SARS-CoV-2, usaron uno de gripe. Y muy importante, también verificaron aquí el metano. Aquí, otra cosa muy importante con esto, no es cualquier modelo. Ellos hacen pruebas con un solo modelo. Entonces, por ejemplo, en hicieron prueba con estos 3 modelos, en donde vieron que se mantenía el ajuste, la filtración, y varió los ciclos hasta de 30 minutos de 70 a 85 grados centígrados con una humedad relativa del 50%. En condiciones reales no ha sido probado, donde tengamos pues, la misma saliva de cuando nosotros hablamos y que esté impregnada en la cara interior de nuestro respirador. Y obviamente si hay esas condiciones, pues a lo mejor pueda requerirse más temperatura, y eso no lo sabemos todavía. Y sabemos que cada modelo responde de forma muy diferente al calor, a la humedad y a la temperatura. Es lo mismo como cuando un dispositivo de uso médico. Nosotros son aspectos muy críticos que vigilamos cuando hacemos desinfección, cuando hacemos esterilización, vigilamos todo eso, la temperatura, el tiempo, la concentración del agente esterilizante o desinfectante. Entonces, pues este método pues no inactiva todas las bacterias, esporas fúngicas, a temperaturas bajas la inactivación se reduce, entonces no es un buen método. Las consideraciones importantes, les decía yo, la afectación al ajuste que se ve, muy importante en todos los procedimientos de desinfección que se están usando. Se debe de procurar que el trabajador use el mismo respirador, que yo el que usé y que mandé desinfectar, si es que me veo sometido a ese procedimiento, sea el mismo que yo mandé y el que regrese a mí. Ajá. Depende de mí también los ajustes, las pruebas de ajustes. La persona, más bien las instituciones que ahorita están desinfectando no se encargan de revisar eso. Ellos no hay forma como yo me ponga, si yo soy la que estoy desinfectando, yo pruebe esa mascarilla y vea, sí está funcionando, la regreso. No, yo la desinfecto y la regreso, y el usuario es el que decide, el que evalúa si el ajuste no está afectado. Obviamente hay muchos riesgos, el calor, la temperatura, la humedad son, les decía yo, puntos muy considerables y críticos para poder hacerlo. Hasta ahorita, la CDC han publicado guías sobre el calor, la humedad, los dispositivos que se pueden usar. La FDA no lo ha aprobado y nosotros debemos de tener mucho cuidado con el calor y la humedad que usemos. No podemos usar esto que han visto en internet, que lo meto al horno de microondas, que le pongo un topper con agua, que lo pongo encima de mi olla con vapor, o lo meto a la olla express o a la olla de alta presión. No, si decido hacer este procedimiento, yo voy a tener un equipo donde yo pueda controlar la temperatura, donde pueda controlar el tiempo y donde yo pueda controlar la humedad. Esta es una visión de unos respiradores sometidos a proceso de autoclave, institucional hospitalario, y si se dan cuenta es nuevo, pero vean cómo en un solo proceso ya hubo daño a la mascarilla. Entonces, hasta ahorita les decía, no está aprobado, no hay un procedimiento escrito. Es muy importante diferenciar que de estos métodos de desinfección, solamente hay algunos que están aprobados y sí hay el procedimiento escrito de cómo se debe de hacer. El otro método que hemos visto es la radiación ultravioleta, donde vemos que hay diferentes tipos de luz, desde la luz UVA, UVB, UVC. Esta es la que vemos a simple vista, el sol. La UVB la hemos visto en algunos aparatos, como el que nos ayuda para las uñas y esas cosas. Esa es luz negra. Y la UVC, que generalmente nosotros no tenemos mucho contacto porque nuestra preciosa capa atmosférica que tiene ozono, la detiene y no nos llega mucho. Bueno, he de decir que a 254 nanómetros es donde logramos la desinfección. Entonces, algunos usos que yo les pongo aquí, en lo que se usa la luz ultravioleta, lo más importante de la luz ultravioleta es que si yo decido utilizarlo para esterilizar, desinfectar mi respirador, es que no es que yo me compre un aparato que me venden, que donde yo puedo meter mi celular, ahí también cabe mi respirador y ahí lo puedo meter. No, este es muy específico. Hace poquito vi una ponencia de gente muy experta de Estados Unidos, donde uno de ellos decía,
y así lo dijo con esas palabras, el método que yo use para hacer una desinfección tiene que ser robusto. O sea, yo no puedo comprar un aparato de este tamañito o hacerme una caja como se ve ahí en internet, que me haga una caja con cartón y papel aluminio y meto una lámpara y ahí meto a descontaminar. No, 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 no. No, yo no puedo meterme a internet y comprar un dispositivo que diga que sí, que me desinfecta. No, 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 no. Tiene que ser un sistema muy robusto. Para eso hay un procedimiento. ¿Para qué? Porque es si yo no logro esta dosificación de los rayos UV en la superficie de mi respirador, yo no puedo hablar de una desinfección. Yo tengo que hacer una medición de esta cantidad de energía que llega a mi respirador para que yo hable de una desinfección. Muy importante, aunque yo lo meta a rayos UV, la liga no logramos una reducción logarítmica. Y fíjense, aún así, se logró una reducción nada más de 3 logaritmos. No puede alcanzar las capas interiores de la N95 en todos los modelos. ¿Qué quiere decir? La luz ultravioleta no penetra. No es como el óxido de etileno que sabemos que penetra. No, la luz ultravioleta nada más llega a la superficie, a la capa. Entonces, si yo tengo virus vivos en el filtro Electret, pues entonces esos virus ya no fueron accesados en todos los modelos con la luz ultravioleta. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. No compremos aparatos que nos andan ofertando en internet y creamos que por meter mi respirador ya lo desinfecte. Eso no es cierto. Debemos de tener mucho cuidado con la sombra que hace. Si la luz ultravioleta nada más da en una parte de mi respirador, es lo único que se desinfecta. Si acá, en esta parte, en la cóncava, no dio la luz, esa parte no está desinfectada. ¿Qué se encontró de positivo? Pues que mantienen la capacidad de filtrado, el ajuste después de un ciclo de entre 1 y 1.2 joules por centímetro cúbico de luz ultravioleta. Cada uso reduce el ajuste, por eso no se recomienda más de 5 ciclos de uso. Y les vuelvo a decir, los daños en la goma, en el ajuste, deben ser observados cada que regresa la mascarilla a mí. Les decía, debemos de usar un sistema muy robusto para poder utilizar un sistema de ultravioleta. Debemos de validar las dosis con unos sensores de 1 joule por centímetro cúbico y exponer todas las caras del respirador. Lo decía, asegurarse las dosis, medirlo con un dosificador específico. Hay que tener en consideración que los modelos específicos no sean, que se usaron para estas pruebas, no podemos aplicarlos a todos, ¿no? Porque metí un modelo, ya lo puedo usar para más. Hay que tener mucho cuidado con los ojos, con la piel. Esta luz nos causa cáncer, nos causa catarata, debemos tener mucho cuidado. También, si se me ocurre comprar una lámpara y adaptarla a mi casa y pasarle la luz, ese tipo de luz nos genera ozono muy tóxico para nosotros. Entonces, debemos de validar cada fuente de luz ultravioleta con un sensor para poder asegurar que esa superficie está descontaminada. Si implementamos correctamente esos sensores, probablemente, fíjense, eso lo dice la CDC, probablemente inactive el virus SARS-CoV-2. Aún no ha sido confirmado con ese virus todavía. Tengamos mucho cuidado con lo que hagamos. Y bueno, ¿a qué me refería con un sistema robusto? A esto. No podemos usar cualquier lámpara. Este es un sistema de radiación usado con Battelle, la empresa se llama Battelle. Si se dan cuenta ustedes, a lo mejor no se va a ver, no era mi intención que leyeran que decía esto, sino más bien que vieran que cuando nosotros decidimos implementar un sistema de desinfección, tiene especificaciones muy concretas, desde el tamaño del cuarto que vamos a usar, desde dónde se colocan las lámparas, dónde van dispuestos los respiradores y cómo se realiza. Todo es un procedimiento, es una ruta, es un proceso de cómo se debe realizar este procedimiento. O sea, no me invento yo, no es que yo me compre la luz, la lámpara y yo se la pase a mi mascarilla. No, no, no. Hay un procedimiento descrito. Si a ustedes les interesa, pues adelante. Al final les doy yo las páginas donde viene descrito y pueden accesar a este procedimiento específicamente, pero se dan cuenta, es personal capacitado, es personal exprofeso, el área es exprofeso para esa situación y se hace con las medidas precautorias debidas.
Si usamos peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno lo tenemos en varias variantes. Inactiva el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, perdón, no ha sido probado tampoco en SARS-CoV-2, inactiva virus y esporas bacterianas, y hay equipos que como Battelle nos dan hasta 20 ciclos. Les decía yo, hay que tener cuidado, ver con las dosis y los efectos que se puedan tener, y no todos los modelos han sido probados. Perdón, hay que tener mucho cuidado con la celulosa. Algunos respiradores FFP tienen celulosa, entonces eso lo van a ver ustedes con las especificaciones del fabricante. Si tiene celulosa, no lo podemos usar con peróxido de hidrógeno. Y bueno, cada proceso intentamos, les decía, intentamos reducir logarítmicamente esos microorganismos. Con el peróxido de hidrógeno tenemos varios, que en una usamos vaporizaciones de peróxido de hidrógeno vaporizado, usamos plasma de hidrógeno, hidrógeno ionizado. Todos estos son métodos muy diferentes de procesamiento y que también son sistemas muy robustos, no son procedimientos que sean fáciles. Lo importante aquí que este procedimiento sí está aceptado por la FDA, sí está autorizado como un procedimiento de emergencia, pero requiere de equipos especiales, requiere de personal altamente capacitado, requiere de un protocolo probado en nuestras instituciones. No podemos implementarlos porque a alguien se le ocurrió. Si se aplica correctamente y que los respiradores no estén sucios, probablemente podamos tener un protocolo que pueda inactivar este SARS-CoV-2 y sobre todo esporas bacterianas. En todos estos procedimientos no nos olvidemos que estos respiradores no nada más tienen SARS-CoV-2. Podemos tener flora diferente como virus, bacterias, y que también puede ser un problema para nosotros, más si es personal que está usando constantemente este equipo y puede tener lesiones en cara. Muy importante, aquí en México es muy accesible que tengamos que es el peróxido de plasma. Ya está por CDC publicada la guía de descontaminación, donde está el procedimiento y viene cómo se realiza. Este es Battelle, que ahorita yo sé que el único sistema Battelle que hay aquí en México y que lo estaban probando es aquí en el centro Telcel. Instalaron un sistema de descontaminación de estos, pero bueno, hay vapor de peróxido, lo que hacen es vaporizar peróxido de hidrógeno a altas concentraciones, y lo que hacen es colocar en estas gavetas todas las mascarillas, todos los respiradores de alta eficiencia, donde cada una va identificada, pero si se dan cuenta no lleva una protección. Entonces, bueno, yo la verdad es que cuando vi esta imagen, me pregunto yo si a mí me gustaría usar un respirador de estos, donde tiene contacto con muchos otros, y si realmente al que está por acá le haya llegado todo el vapor debidamente. Bueno, eso habría que leer más. Les digo, está perfectamente descrito el procedimiento. Es una empresa estadounidense que se dedica a eso. De hecho, tiene ahorita una contratación en Estados Unidos muy grande para realizar la desinfección. También tienen personal altamente capacitado y tienen bien descritos estos procedimientos. Les decía yo, el que tenemos más accesible aquí en México es el equipo Sterra, esterilizadores que ya tenemos en nuestra central. Pero aún a pesar de eso, es procedimiento también ya descrito perfectamente de cómo, quién lo tiene que, o sea, para empezar, ¿dónde se genera este producto que quieren descontaminar? Obviamente en las áreas de atención del paciente. Entonces, ¿quién lo va a recoger? ¿Quién lo va a meter a la bolsa? ¿Quién lo va a trasladar? ¿En qué se va a trasladar? ¿Quién lo va a trasladar? ¿Cuál va a ser la ruta para llegar a la central? ¿Cuáles van a ser las restricciones para que no sea un método de contaminación que anden paseando por el hospital? Yo creo que hay que tomarnos esto con mucha seriedad, las centrales de esterilización, y no es decir, tráemela, yo la esterilizo, yo la descontamino. No, 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 no. No, porque para empezar, ¿dónde tenemos nuestros esterilizadores? Pues en áreas estériles. Y meter algo que viene contaminado, que trae toda la carga viral en sus superficies, para empezar, debe utilizarse Tyvek que sabemos que tenemos que sellarlo, cerrar ese empaque con temperatura, y que no es muy fácil que, por ejemplo, en la terapia intensiva tengan esas bolsas y las puedan sellar. Entonces, ¿quién va a hacer ese procedimiento? ¿Cómo lo van a hacer? El personal de salud
que está en la central de esterilización se va a exponer a recibir estas mascarillas contaminadas, estos respiradores contaminados. Es como, pensemos, ¿cuántas voy a recibir? Si recibo 10, estoy recibiendo 10 productos que vienen con toda la carga viral de una persona. Entonces, estoy recibiendo la carga viral de 10 personas. Por ejemplo, con el sistema anterior Batel reciben cientos, miles de mascarillas. ¿Quién los va a recibir? ¿Quién se va a exponer? El hospital nos va a permitir hacer ese procedimiento. Para empezar, la central va a permitir recibir un material altamente contaminado. ¿Dónde lo van a trasladar? Les decía yo. Entonces, yo creo que implementar estos programas requiere de una buena revisión del procedimiento, una revisión de los riesgos físicos ocupacionales del personal, porque nadie va a responder por el personal que se contagie con estos fomites. Nadie va a respaldar que esto se esté trasladando, se esté recibiendo y se esté procesando. No lo quise omitir, si hay tablas y dice cuántas veces puedo reprocesar un respirador con cada ciclo. Por ejemplo, ASP Exterrat, solamente 2 veces. Les recuerdo nuevamente, debemos de verificar qué modelos han sido probados. Y aquí están los ciclos, ciclo corto, ciclo estándar. Si yo tengo un Exterrat 100S, un NX, un 100NX. Pero les digo, yo no quise incluir los procedimientos, nos tardaríamos mucho más de lo que ya me tardé, y no es lo ideal. Debemos de hacer una revisión y tomar las decisiones en conjunto con el área administrativa, el área directiva del hospital, porque son muchos riesgos hacer estos procedimientos. Y bueno, ya para acabar, porque ya me extendí bastante, si una institución, esto es lo que dice la CDC, fíjense, dice, y lo leo textual, si una institución decide implementar estrategias de crisis específicas y cómo lo hace, queda a discreción, o sea, es responsabilidad de sus administradores y debe basarse en las necesidades actuales proyectadas de la mitigación de riesgos y la disponibilidad local y nacional que tenga de respiradores. Entonces, prácticamente nos está diciendo, si tú descontaminas, es tu responsabilidad. Tengamos mucho cuidado con eso. Estamos exponiendo no nada más al trabajador que me quiere enviar este respirador, nos estamos exponiendo nosotros, estamos exponiendo al personal que está en la central, estamos exponiendo al personal, perdón, al paciente que no está infectado y que a lo mejor si soy un hospital mixto, que recibo ambos pacientes y que ahorita tengo una cirugía de un paciente que no está infectado. Si yo no tengo cuidado con esos procedimientos que hago dentro de la central, puedo contaminar ese instrumental, puedo contaminar esos dispositivos que van destinados a un usuario no portador de SARS-CoV-2. Tengamos mucho cuidado de lo que hagamos. Y por eso les digo y les vuelvo a insistir. Si decidimos implementar un procedimiento de estos, que sea con toda la visión de cómo son los procesos, de qué está autorizado, qué está comprobado. Para empezar, ya les dije que ninguno de ellos está comprobado al 100%, no está aceptada la descontaminación por la CDC, no está demostrado en la área práctica, todo ha sido en laboratorio, no está verificado por expertos para ver si en realidad sí están funcionando, no han sido demostrados con respiradores que están usando el personal, por ejemplo, en un turno nocturno, no están siendo demostrados con el microorganismo que es el SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que debemos de evaluar si nosotros vamos a descontaminar y que va a quedar a responsabilidad de quien lo haga, pues el rendimiento que se obtenga de la filtración después de un proceso. ¿Qué características de ajuste vamos a obtener después de ese proceso? Y lo más importante, la seguridad que va a ofrecer a quien lo va a usar. Entonces, si a mí me dijeran que sí yo lo haría, no lo haría. No me atrevería a tener un grado de responsabilidad y exponer a un compañero a que si ese respirador no fue completamente desactivado de este virus, se exponga y adquiera el virus. De por sí creo que estamos bastante ya expuestos a una infección con estos microorganismos. Y esta es una que puse ya de las últimas,
para que nosotros nos mentalicemos y veamos, estos son unos filtros que ocuparon gente de la industria y que pues, no creo que nosotros lleguemos a ver algo así en el área de la salud, pero lo mismo que les decía yo, esta capa que es la que más cuidamos y la que queremos proteger, queda cargada de partículas. Aunque estén, si no penetra, por ejemplo, si yo uso rayos ultravioleta, pues ya sabemos que no penetra esta capa. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a usar algo que no está demostrado que fue al 100%? Una, dos, y si penetró algún método, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, y si lo mató, sabemos que está cargada de partículas y que me va a ir reduciendo la eficiencia en los centímetros libres para filtrar lo que nuevamente va a volver a entrar. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Un respirador es fabricado con una alta eficiencia para retener electrostáticamente partículas y que nos ofrezca una baja resistencia, o sea, que nos permita respirar. Con el tiempo esa resistencia sabemos que se ve afectada. Nos va a aumentar y nos va a dificultar la respiración. Esos filtros están cargados de partículas, tengámoslo siempre en mente. Que no es nada más matar el microorganismo, me estoy arriesgando, ¿por qué? Porque no sé, en centímetros cuadrados, si antes tenía, no sé, no tengo idea cuánto mide esto, pero pongamos unos 30 centímetros cuadrados, ahora ya con la carga electrostática que quedó, a lo mejor se reduzca a unos 5 centímetros cuadrados, no lo sé, eso es algo que yo ignoro, lo estoy diciendo por decirlo, para que tengamos esa idea de que hay una retención de partículas aquí y eso va eliminando la eficiencia de mi respirador. Y bueno, ojalá y no nos veamos en esa necesidad. Les digo, desafortunadamente, no he vuelto a leer qué ha pasado en el centro Telmex, que ya, donde habían instalado ya ahí el sistema Batel. ¿Qué ha pasado si ya empezaron a descontaminar de respiradores del personal? Tampoco he encontrado mucho si ya ha habido casos demostrados, si ha habido personal de salud contaminado con estos procedimientos, no lo sé. Lo que sí sé es que hubo un movimiento muy grande en España para negarse a usar estos respiradores y es muy importante que nosotros sepamos que hay una legislación que nos protege para poder recibir los insumos mínimos necesarios para atender a estos pacientes y que nosotros hagamos la petición de esos insumos. Tenemos el derecho, nos respalda toda una legislación empezando por nuestra Carta Magna que dice que tenemos derecho a la salud. Una buena noticia que leí ayer es que ya se fue aprobado en México la elaboración de respiradores de alta eficiencia tipo N95. Es esta marca, Adfil, aquí en Xochimilco, muy cerquita de donde estoy yo ahorita. Y tiene el respaldo de la UNAM para verificar el grado de eficiencia. Van a producir 40,000 respiradores diarios. Esperemos que eso sea suficiente para que con los insumos que están llegando sea suficiente para proveer de protección personal al personal, que lo requiere y que lo necesita y que no nos veamos en esa necesidad de tener que recurrir a la descontaminación, que lo vuelvo a decir, no está aprobado, no es algo que debamos de hacer. Como conclusiones ya, vuelvo a lo mismo, están concebidos los respiradores como material desechable, hay otras opciones, ya se las mencioné. Las recomendaciones están basadas en escasa evidencia científica, falta mucho por estudiar el virus aún por sí mismo, no hemos acabado de conocerlo, no hemos acabado de conocer que todo lo que hace nuestro organismo, imagínense, entonces todavía no sabemos al 100% todo su comportamiento. Debemos de saber que si hacemos algo así, si hacemos descontaminación, debe ser como una medida extrema, de que ya no hay otra cosa que hacer. Y la mejor práctica siempre va a ser usar esos dispositivos como fueron diseñados. Y si fue diseñado para un solo uso, no podemos estar usando respiradores que fueron descontaminados. La descontaminación no resuelve la escasez. Ahorita les digo, hay una esperanza que ojalá que esta producción que ya se anunció aquí en México nos salve de hacer estos procedimientos inadecuados. Y obviamente la eficiencia y la seguridad de la descontaminación no está totalmente estudiada. Y yo quisiera acabar diciendo que todos queremos llegar a casa, regresar después de trabajar con estos pacientes, regresar bien, regresar con nuestra familia bien, no exponerla. Y creo que la forma de detener estas exposiciones y estos riesgos a contraer un virus es que nosotros estemos informados y hagamos procedimientos debidos, hagamos procedimientos bien establecidos, demostrados científicamente y que son efectivos para poder detener estas infecciones.
Les comparto ya al final mis correos acá abajo. Si quieren este material bibliográfico, con todo gusto se los puedo mandar. De preferencia, mándenmelo al primero a Hotmail, porque ahorita el de la institución no lo tengo funcionando, pero más adelante sí me pueden mandar. Esta es una serie de ligas en donde pueden encontrar ustedes precisamente cada uno de los procesos aprobados por la FDA. En caso de que quieran, por ejemplo, RAD, que es peróxido de hidrógeno, y como ustedes tienen ahí las instrucciones para el personal, ya tienen el proceso bien delimitado, el permiso de autorización, la hoja de especificaciones para el personal, y les decía, sobre todo, las instrucciones muy específicas de cómo lo tienen que empaquetar, cómo lo tienen que procesar, a qué tiempo, etcétera. Se los dejo ahí para que puedan ustedes accesar a este material. Esas son las direcciones de cada uno de ellos y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Yo creo que esta ha sido una de las conferencias más importantes que hemos tenido. Muchas gracias. Hubo muchísima gente tanto en Facebook como en esta, entonces sí hay muchísimo interés en este tema en especial. Tengo aquí 3 preguntas que hicieron tanto en redes sociales. La primera es, una de aquí es, Laura pregunta, creo que muchos los respondió a lo largo de la presentación, entonces voy a tratar de ser como muy específica. ¿Se pueden esterilizar después de haber estado con pacientes COVID las mascarillas N95? Y si es así, ¿hasta cuántas veces? No, esterilizar no, en ninguna se puede hablar de esterilizar. Recordemos que para esterilizar, primero hablamos de limpieza y luego hablamos de desinfección y después hablaríamos de esterilización. Aunque son procedimientos que están hechos para esterilizar, no podemos, incluso la FDA y la CDC no habla de esterilización porque está sucio. Entonces cambió ese término porque está sucio. No podemos hablar de esterilización con suciedad. No, es imposible. Muy bien. Otra pregunta, esta fue en Facebook. El usuario Katina LP pregunta que si en México es posible utilizar las mascarillas KN95. Sí, siempre y cuando no sea, les decía, de estas fabricaciones que son pirata, hay que verificar muy bien, hay que ver la numeración y ver que estén certificadas. Sí, de hecho, en una de las tablas que pasé, están todas las que están aprobadas de otros países. Muy bien. Hay que verificar, les decía, que sí sean legítimas, que no sean piratas, porque sí ha entrado últimamente, sobre todo en este mes, ha entrado muchos productos falsos, falsificados, y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, la verdad sí, yo también me he enterado de muchos y cuando estábamos haciendo la donación aparecieron vendedores hasta por abajo de las piedras. Otra pregunta es, ¿cuánto dura en promedio el filtro de la mascarilla que es de media cara? La de media cara, les decía yo, les hacía una comparación, es que no podemos hablar de un tiempo, eso les decía yo que depende mucho el uso al que le estemos dando. Generalmente les hacía yo la comparación con, con el sistema de minería, en minería les dura hasta un mes. Entonces, con eso más o menos podemos hacer una comparación. Recordemos que los de media cara no están hechos para el área de la salud, son eficientes, sí. Incluso tenemos un grado de eficiencia del 100% para partículas, pero aún no ha sido como que probado cuánto tiempo puede durar para un personal de la salud. Ok. Les decía yo, la forma en que ustedes pueden darse cuenta en que el filtro ya está llegando a su vida útil es la dificultad respiratoria que tengan con los filtros. Muy bien. Estas no son preguntas, pero creo que vale la pena que las escuchen. Irma Aguilar me dice muchas felicidades. Muchas gracias. Muy saludos, interesante Irma. El tema. Gracias, Irma. Y también de este lado, Francisco Martínez comparte. Gracias por la presentación. Excelente ponencia. Felicitaciones. Gracias. Para todos, esta presentación la vamos a subir al canal de YouTube de Pagomed. Pondré también la información de contacto por si quisieran hacerle más preguntas, invitarla a otras ponencias, más eventos. Claro que sí, con gusto. Pues muchísimas gracias, estoy impresionada yo de la cantidad de información que pone todo el mundo en redes sociales y nadie sabe realmente. Entonces, qué bueno tener una experta. Y no sé si hay algo más que quisiera compartirnos.
Pues no, yo creo que insistir en que usemos los productos para como fueron creados y sobre todo pensar que de ello depende nuestra seguridad. Yo creo que lo más importante, les decía yo, mi reto siempre cuando me enseño algo es que usemos las cosas con responsabilidad y con conciencia de que estamos afectando a alguien. Entonces, yo creo que hay alternativas que podemos hacer, que podemos usar. Yo en lo personal, les he de decir que sí, me compré una mascarilla de media cara. A lo mejor la inversión de momento sí es mucha, ahorita sobre todo que se han encarecido exponencialmente los productos, pero por ejemplo, si comparáramos la desinfección de estas mascarillas desechables, pues es muy caro la desinfección, sale más caro desinfectarlas que comprar una nueva. Y por ejemplo, ahorita que hay escasez, una de media cara en promedio, la mascarilla sola sin filtros entre 400 y 600 pesos. 400 antes de la pandemia, ahora con la pandemia pues encontramos hasta 600, 800 pesos. Los filtros andan alrededor de 1000, 1100, 1200 o hasta 1700 dependiendo del filtro. Pero bueno, si sabemos que me va a durar en promedio, digo, comparado con un uso rudo como de la minería un mes, yo creo que vale la pena hacer una inversión si es que no me proveen, que aunque no deberíamos, si nuestra institución nos debe de dar los recursos para poder trabajar. Muy bien, pues también ponen muchas felicidades, gracias por ayudar a detectar productos piratas, que sí, ha habido muchas víctimas ahí, y pues si no hay nada, muchísimas gracias por su tiempo, a usted, Laura, muchas gracias. Y a todos aquí por acompañarnos. Gracias. Ok, pues gracias por terminar esto y en unos momentos la podrán encontrar también en YouTube. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.